En la vasta extensión de las Escrituras, donde los héroes emergen con sus legados forjados en la eternidad, hay figuras cuya grandeza parece ir acompañada de un enigma inquietante. Josué, el valeroso líder que condujo a los israelitas a la tierra prometida, es una de esas figuras. Hijo de Nan, comandante infatigable, testigo de milagros, y sin embargo, envuelto en un silencio peculiar, no dejó descendencia. ¿Por qué? ¿Qué significado profundo se esconde tras este detalle aparentemente trivial? Antes de sumergirnos en esta cuestión, es imprescindible entender el contexto que rodeó a Josué y los desafíos que definieron su destino. El pueblo de Israel acababa de abandonar los años oscuros de la esclavitud en Egipto, liderado por Moisés, quien estableció una conexión directa con lo divino. Pero la travesía por el desierto fue más que una prueba física, fue un campo de entrenamiento espiritual, un crisol que definió no solo la fe de Israel, sino también la preparación de su próximo líder. Josué apareció en la narrativa bíblica como un guerrero, pero no uno común. Era un hombre que había presenciado, de primera mano, la columna de fuego y la nube que guiaban al pueblo. También fue uno de los 12 espías enviados a explorar Canaán, y, junto con Caleb, regresó con un informe lleno de fe y coraje, en contraposición al temor que dominaba a los demás. Aquel gesto marcó su distinción. Josué no solo veía la tierra, veía la promesa. Sin embargo, las preguntas que rodean su vida personal permanecen como sombras en un paisaje iluminado. En una época donde la descendencia era el símbolo más tangible de bendición y continuidad, el hecho de que Josué no tuviera hijos resulta desconcertante. Más aún cuando la Biblia, tan minuciosa en los detalles genealógicos, guarda silencio sobre este aspecto de su vida. ¿Fue este un acto deliberado del escritor bíblico? ¿Una omisión que esconde una lección mayor? Para entender el trasfondo de este misterio, debemos analizar el peso cultural y espiritual de la paternidad en el antiguo Israel. Tener hijos no era solo un asunto familiar, era una declaración de fe, un medio para preservar el pacto divino y transmitirlo a la siguiente generación. La infertilidad o la ausencia de descendencia solían interpretarse como un signo de desagrado divino, una maldición que marcaba la vida de los individuos. Pero Josué no encaja en esta narrativa tradicional. Su vida fue un testimonio de favor divino, desde su elección como sucesor de Moisés hasta su papel central en la conquista de Canaán. Para entender este aparente contrasentido, debemos considerar la posibilidad de que el legado de Josué no se midiera por los parámetros tradicionales. Tal vez su historia revela algo más profundo, un llamado a redefinir lo que significa dejar un legado. Josué no necesitaba hijos biológicos para perpetuar su influencia, porque su vida estaba impregnada de una misión que trascendía lo terrenal. Cada batalla que libró, cada orden que dio, cada palabra de aliento que compartió con su pueblo, fue una semilla plantada en los corazones de los israelitas. Pero esta perspectiva nos lleva a nuevas preguntas. Si Josué vivió para el servicio divino, ¿qué sacrificios personales se exigieron de él? ¿Fue el precio de su fidelidad la renuncia a una vida familiar? Aquí radica una verdad inquietante sobre los líderes elegidos. A menudo, su cercanía con lo divino implica una distancia con lo humano. Como Moisés, quien vio la tierra prometida pero no entró en ella, Josué pudo haber experimentado las bendiciones de Dios de una manera que no permitía el cumplimiento de los deseos terrenales más comunes. El silencio de la Biblia sobre la ausencia de hijos en la vida de Josué podría ser una invitación a reflexionar sobre los valores que apreciamos. En un mundo donde los logros personales suelen medirse por los resultados tangibles, la historia de Josué nos desafía a considerar la trascendencia de un legado espiritual. Tal vez el líder de Israel entendió que su misión no era construir un linaje, sino una nación, no perpetuar su nombre, sino el del Dios que lo guió. A medida que profundizamos en esta narrativa, debemos también contemplar las implicaciones de este enigma en nuestra propia existencia. Josué representa un tipo de liderazgo que no busca la gloria personal ni la inmortalidad a través de la descendencia, sino que se entrega por completo a una causa superior. Pero no nos adelantemos. Este es solo el principio de un viaje que nos llevará a desentrañar los misterios ocultos tras la vida de uno de los líderes más icónicos de la historia bíblica. En los próximos capítulos, exploraremos las posibles razones detrás de su ausencia de descendencia, analizando las pistas que las Escrituras y la tradición nos ofrecen. ¿Fue una decisión consciente de Josué? ¿Un destino impuesto por Dios? ¿O simplemente un detalle que se perdió en el vasto entramado de la historia? El misterio queda abierto, y el silencio se convierte en un llamado. ¿Qué mensaje quiso transmitir el texto sagrado? ¿Qué revelaciones nos esperan mientras seguimos los pasos de Josué, no solo como líder,
sino como un hombre cuyas decisiones y circunstancias dejaron huellas imborrables en la historia. La vida de Josué, tan rica en propósito, ofrece una imagen singular de sacrificio. Mientras que otros líderes bíblicos como Abraham, Isaac o Jacob están profundamente vinculados a sus linajes familiares, Josué es recordado por una misión que no dependía de su descendencia, sino de su obediencia y fidelidad. Esta diferencia plantea preguntas esenciales. ¿Qué costo tuvo su llamado? ¿Fue su servicio a Dios un obstáculo para una vida familiar convencional? Para comprender este aspecto, debemos regresar a los días turbulentos que siguieron a la muerte de Moisés. Josué, por designio divino, asumió un liderazgo de inmensa responsabilidad. Era un momento crítico. Israel, aún tambaleándose por la incertidumbre del desierto, debía enfrentar un nuevo desafío: conquistar y asentarse en Canaán, la tierra prometida pero también habitada por poderosos pueblos que los veían como invasores. El peso de esta misión fue abrumador. Josué no solo debía liderar militarmente, sino también consolidar la fe de un pueblo propenso a la duda y la desobediencia. Cada paso en Canaán fue una prueba no solo de estrategia, sino de confianza en Dios. Desde la caída de los muros de Jericó hasta la victoria sobre los 5 reyes amorreos, Josué debía guiar al pueblo en una serie de campañas donde la victoria dependía tanto del favor divino como de su habilidad como comandante. En este contexto, resulta fácil imaginar que la vida personal de Josué quedara relegada. Como sucede con muchos líderes absorbidos por su propósito, su tiempo y energía se dedicaron por completo a la causa que le fue encomendada. La dedicación absoluta a Dios y a la comunidad quizás dejó poco espacio para una vida familiar. Pero, ¿fue esto simplemente una consecuencia de su llamado, o una decisión consciente? Los textos bíblicos no ofrecen una respuesta directa, pero el silencio en torno a su familia puede interpretarse de varias maneras. Es posible que Josué, sabiendo la magnitud de su misión, eligiera no formar una familia para evitar las distracciones y complicaciones que podrían surgir. Tal decisión, aunque rara, no sería sin precedentes. El apóstol Pablo, siglos después, argumentaría en sus cartas que quienes se dedican completamente a la obra de Dios a menudo encuentran mayor libertad en la soltería o en una vida sin hijos. Por otro lado, también es plausible que Josué no tuviera el control sobre este aspecto de su vida. La infertilidad, aunque vista en aquel tiempo como un signo de desagrado divino, aparece en varias narrativas bíblicas como un medio para manifestar la intervención sobrenatural de Dios. Sin embargo, a diferencia de Sara, Ana o Isabel, no se menciona un milagro relacionado con la descendencia de Josué. Este silencio podría significar que la ausencia de hijos no era central para el propósito divino en su vida. El enfoque de Josué en la nación de Israel como su herencia es evidente en su discurso final, registrado en el libro que lleva su nombre. Hacia el final de su vida, convoca a las tribus y les recuerda la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones. No habla de un legado personal, sino del pacto que une a Israel con su Dios. Sus palabras, firmes y solemnes, resuenan como el eco de un hombre que ha entendido su propósito con claridad. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La frase yo y mi casa es interesante. Algunos podrían interpretarla como una referencia simbólica a la comunidad de Israel, considerando que no hay evidencia de que tuviera una familia inmediata. Esto refuerza la idea de que Josué veía a Israel como su familia espiritual, y su mayor legado no eran hijos biológicos, sino una nación comprometida con Dios. Desde una perspectiva teológica, la historia de Josué podría estar destinada a enseñarnos que el llamado divino no siempre se alinea con las expectativas culturales o personales. En un tiempo donde la continuidad de un hombre dependía de su descendencia, Josué se destacó como un líder cuyo impacto no requería hijos para perpetuarse. Su vida fue un testimonio de que la verdadera inmortalidad no se encuentra en el linaje, sino en las obras y en la fidelidad a un propósito mayor. Además, es importante considerar la dimensión emocional de este sacrificio. Aunque el texto no lo menciona, es difícil imaginar que un hombre tan profundamente humano como Josué no sintiera el peso de lo que le faltaba. Ver a su pueblo establecerse en la tierra prometida, construir hogares y formar familias, mientras él seguía enfocado en su papel de líder, debió haber sido un recordatorio constante de su renuncia personal. Sin embargo, Josué permaneció firme. La ausencia de descendencia en su vida no fue un signo de fracaso, sino un testimonio de su entrega absoluta. Cada batalla ganada, cada tribu asentada en su heredad, era una confirmación de que su vida no se trataba de lo que podía lograr para sí mismo, sino de lo que podía hacer para cumplir con el plan divino. El misterio de por qué Josué no tuvo hijos,
Entonces, no es simplemente un interrogante histórico, sino una ventana a las complejidades del liderazgo y la fe. En un mundo moderno donde a menudo se valora el éxito personal por encima de todo, la historia de Josué nos invita a considerar un tipo diferente de éxito, uno que trasciende nuestras propias vidas y se convierte en una bendición para los demás. Pero aún hay más por explorar. Mientras continuamos esta travesía, debemos profundizar en las implicaciones de su liderazgo y en cómo su ausencia de descendencia encajó en el plan mayor de Dios. ¿Cómo reconciliamos esta elección con las expectativas culturales de su época? ¿Y qué podemos aprender hoy de su ejemplo? A medida que el pueblo de Israel consolidaba su lugar en la tierra prometida, Josué continuaba liderando con una mezcla singular de fortaleza y humildad. Había cumplido con la misión divina que se le encomendó, asegurando que las tribus se asentaran según lo dispuesto por el pacto. Pero la pregunta persistente sobre su legado personal permanece en el aire, como un hilo suelto en un tapiz cuidadosamente tejido. ¿Qué herencia dejó Josué, si no tuvo hijos que perpetuaran su linaje? Para responder a esta pregunta, debemos adentrarnos en la idea de herencia según la cosmovisión bíblica. En el antiguo Israel, la herencia no era solo una cuestión material, era una expresión de continuidad espiritual. Cada familia tenía un lugar asignado en la tierra prometida, un vínculo directo con las promesas hechas por Dios a Abraham. Pero, para Josué, el concepto de herencia trascendió lo físico. En el libro de Josué, capítulo 13, se menciona algo peculiar. A pesar de que Josué lideró las campañas militares para conquistar Canaán, no reclamó tierras para sí mismo hasta mucho después, y solo cuando el sacerdote Eleazar y los ancianos insistieron en asignarle un territorio. Esta demora no fue una señal de desinterés, sino de prioridad. Josué parecía entender que su verdadera herencia no estaba en la tierra, sino en las personas que habitaban en ella. Su vida misma se convirtió en un legado viviente, un recordatorio de que el liderazgo genuino no busca enriquecerse, sino empoderar a los demás. En lugar de preocuparse por asegurar un futuro para sus propios hijos, Josué trabajó incansablemente para garantizar el bienestar de toda una nación. Cada tribu que ocupó su territorio, cada altar construido para recordar los milagros de Dios, fue parte de la herencia que dejó atrás. Pero hay un aspecto aún más profundo que merece nuestra atención: la relación de Josué con la presencia divina. Desde los días en que servía como asistente de Moisés, Josué tenía un vínculo íntimo con Dios. Fue uno de los pocos que subió al monte Sinaí con Moisés, y la Escritura nos dice que permanecía en el tabernáculo, incluso después de que Moisés salía de allí. Esta cercanía con Dios moldeó su carácter y su propósito. En este contexto, la ausencia de hijos en la vida de Josué puede entenderse como parte de un diseño mayor. Mientras que otros líderes bíblicos se enfocaron en construir linajes que reflejaran la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones, Josué fue llamado a encarnar esa fidelidad en su propia vida. Su legado no fue un linaje biológico, sino un testimonio espiritual que inspiró a generaciones posteriores. Una de las claves para comprender este aspecto radica en las palabras finales de Josué a Israel, registradas en el capítulo 24 de su libro. En este momento crucial, reúne a las tribus en Siquem y les presenta una elección. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La frase mi casa aquí es más simbólica que literal. Si Josué no tuvo hijos, como parece indicar la ausencia de menciones específicas en la Biblia, su casa puede interpretarse como su familia espiritual, el pueblo de Israel al que dedicó toda su vida. Este lenguaje refuerza la idea de que Josué no veía su vida a través del prisma de los logros personales, sino como parte de un propósito divino más amplio. Además, su vida y liderazgo sentaron las bases para una nueva comprensión del pacto entre Dios e Israel. Josué representó una transición. Fue el puente entre la era de Moisés, marcada por la revelación directa de Dios, y la era de los jueces, donde la obediencia al pacto dependería de la fe colectiva del pueblo. Este papel lo colocó en una posición única, donde su legado no podía limitarse a un linaje físico, sino que debía reflejar una visión más amplia. Sin embargo, la ausencia de descendencia de Josué también plantea cuestiones sobre las tensiones inherentes al liderazgo espiritual. ¿Cuánto cuesta realmente responder al llamado divino? Para Josué, el precio pudo haber sido una vida familiar convencional, un sacrificio que aceptó con la misma obediencia que mostró en el campo de batalla. En cierto sentido, la vida de Josué prefigura a líderes espirituales posteriores que también se dedicarían por completo a una causa superior. Los profetas, los apóstoles, y más tarde, figuras como Pablo, se entregaron a su misión sin preocuparse por las expectativas sociales de matrimonio o descendencia. Esta elección, aunque difícil,
refleja una comprensión profunda de que la verdadera herencia no se mide por lo que dejamos atrás en el mundo físico, sino por el impacto que tenemos en los corazones y las almas de las personas. Al concluir este capítulo, nos enfrentamos a una verdad inquietante pero inspiradora. El liderazgo según Dios no siempre se ajusta a las normas humanas. Josué, el conquistador de Canaán, no dejó hijos que perpetuaran su nombre, pero dejó un legado que continúa resonando. Su vida nos desafía a reevaluar nuestras propias prioridades, a preguntarnos qué estamos construyendo y para quién. En los capítulos siguientes, exploraremos cómo esta herencia espiritual de Josué moldeó a las generaciones posteriores y qué lecciones podemos extraer de su sacrificio y fidelidad. ¿Cómo influyó su liderazgo en el destino de Israel? ¿Y qué pistas encontramos en su historia sobre el verdadero propósito de una vida dedicada al servicio divino? Tras la muerte de Josué, las Escrituras nos presentan un panorama de incertidumbre para Israel. En el libro de los Jueces, se describe cómo el pueblo, después de haber sido testigo de las grandes hazañas realizadas bajo el liderazgo de Josué, comenzó a desviarse de su compromiso con Dios. La nación entró en un ciclo de desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación que marcó toda una era. Este periodo oscuro plantea una pregunta crucial: ¿falló el legado de Josué? Para responder, debemos recordar que el liderazgo de Josué no consistió solo en conquistar tierras o repartir territorios. Su verdadera misión fue cimentar en el corazón del pueblo una fe inquebrantable, un pacto eterno con Dios. Sin embargo, el libro de los Jueces deja claro que esta fe no sobrevivió intacta a su ausencia. Se nos dice: y murió también toda aquella generación, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Estas palabras parecen contradictorias. ¿Cómo pudo un líder tan influyente, alguien que dedicó su vida a establecer a Israel en la tierra prometida, ver que su legado espiritual se desmoronara tan rápidamente? La respuesta a esta paradoja se encuentra en las limitaciones inherentes al liderazgo humano. Josué era un hombre, no un Dios. Aunque su vida fue un modelo de fidelidad y obediencia, no podía garantizar que las generaciones futuras mantuvieran esa misma fidelidad. Como todo líder, su influencia estaba sujeta al tiempo y las circunstancias. Su ausencia de descendencia biológica puede haberse percibido como una debilidad, pero en realidad refuerza un mensaje central en la narrativa bíblica. La fe no puede heredarse como una posesión, debe ser vivida y cultivada por cada generación. En este sentido, el fracaso del pueblo de Israel tras la muerte de Josué no fue un reflejo de su liderazgo, sino de la fragilidad humana. Aunque Josué dejó un camino claro para que Israel siguiera, la tendencia del pueblo a olvidar las obras de Dios y perseguir sus propios deseos resultó ser un desafío recurrente. Sin embargo, el impacto de Josué no debe medirse solo por lo que ocurrió inmediatamente después de su muerte. Su vida y sus acciones dejaron huellas imborrables en la historia de Israel y en el desarrollo del pensamiento espiritual. Consideremos algunos aspectos de este legado duradero. Josué fue el líder que consolidó a las tribus de Israel como una nación unificada. Aunque los conflictos tribales surgirían más tarde, su liderazgo inicial fue fundamental para establecer un sentido de identidad común. Cada tribu recibió una porción de tierra según lo prometido por Dios, un acto que simbolizó no solo la justicia divina, sino también la igualdad y la pertenencia. A lo largo de su vida, Josué demostró que el liderazgo no era una cuestión de poder, sino de servicio. Nunca buscó su propio beneficio ni utilizó su posición para engrandecer su nombre. En un mundo antiguo donde los líderes a menudo se asociaban con dinastías y riquezas, Josué se destacó por su humildad y su enfoque en el bienestar de los demás. Este modelo de liderazgo resonaría en figuras posteriores, incluyendo a los jueces, profetas y líderes del Nuevo Testamento. Uno de los actos más significativos de Josué fue la renovación del pacto en Siquem. Allí, bajo su guía, el pueblo reafirmó su compromiso con Dios y escuchó las advertencias sobre las consecuencias de la desobediencia. Aunque este pacto fue roto por las generaciones posteriores, las palabras de Josué quedaron registradas como un testimonio perdurable de la relación entre Dios e Israel. Aunque la Biblia guarda silencio sobre aspectos personales de Josué, como su familia, nunca deja duda sobre su fidelidad. Su historia se convierte en un recordatorio de que la verdadera herencia no siempre es visible o inmediata. El impacto de una vida dedicada al servicio de Dios puede extenderse más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. El legado de Josué no se mide por hijos que lleven su nombre, sino por un pueblo que, aunque a menudo fracasó, nunca dejó de ser el portador del pacto.
Incluso en los momentos más oscuros de la historia de Israel, las palabras y los actos de Josué permanecieron como un faro, una prueba de que la fidelidad a Dios es posible incluso en medio de desafíos abrumadores. La vida de Josué resuena con preguntas relevantes para nosotros. En un mundo donde el éxito se mide frecuentemente por logros tangibles y visibles, su historia nos desafía a considerar un tipo diferente de legado. ¿Qué estamos construyendo que trascienda nuestras propias vidas? ¿Cómo estamos influyendo en las generaciones que vendrán después de nosotros? Josué nos recuerda que el impacto más duradero no siempre es el más evidente. Sus batallas fueron cruciales, pero su verdadera victoria fue su fidelidad. Su ausencia de descendencia no fue una debilidad, sino una forma de dirigir nuestra atención hacia un legado más grande, la relación entre Dios y su pueblo. A medida que continuamos esta exploración, miraremos más de cerca las conexiones entre el liderazgo de Josué y las generaciones posteriores de Israel. Cómo influyó su vida en los profetas, los jueces y en la visión mesiánica que se desarrollaría siglos después. La vida de Josué continuó resonando en las generaciones que lo siguieron, incluso cuando su impacto parecía desdibujarse en la historia inmediata de Israel. Su ausencia física y el vacío de liderazgo que dejó marcaron un momento crítico para el pueblo. Sin un sucesor claro, Israel cayó en un ciclo de autocomplacencia y rebelión, evidenciando la fragilidad del compromiso humano cuando no está acompañado por una guía firme. Sin embargo, en el corazón de las tribus, la figura de Josué no se olvidó. Sus logros, sus palabras y su ejemplo quedaron inscritos en la memoria colectiva como un recordatorio de lo que significaba vivir bajo el pacto con Dios. El libro que lleva su nombre no es solo una crónica de victorias militares y repartos territoriales, sino una lección viviente sobre la fidelidad y el propósito. A lo largo de los años, las historias de Josué se contaron en las plazas y en los hogares. Era el líder que había tomado el mando después de Moisés, el hombre que había hecho posible lo imposible. Pero también era un símbolo de advertencia. Su vida no solo reflejaba la grandeza del llamado divino, sino también las consecuencias de no transmitir el fervor de la fe a las generaciones futuras. Las generaciones posteriores aprendieron a mirar a Josué como algo más que un conquistador. Su ejemplo fue reinterpretado por los profetas y los sabios de Israel, quienes reconocieron que su liderazgo no estaba destinado a ser perpetuado a través de la descendencia biológica, sino a través de las acciones y decisiones que había inspirado. Josué representó un modelo de liderazgo que no buscaba el reconocimiento personal ni la permanencia en el poder. No construyó monumentos para glorificarse a sí mismo, ni reclamó títulos que aseguraran su lugar en la historia. En cambio, dedicó cada día de su vida al cumplimiento del propósito que Dios había trazado para él. Este tipo de liderazgo, humilde pero implacable, dejó una huella indeleble en la identidad espiritual de Israel. El impacto de Josué no se limitó a los días en que caminó por la tierra de Canaán. Su legado se extendió a través del tiempo, influyendo la visión de liderazgo y sacrificio que más tarde adoptarían los profetas. Isaías, Jeremías y Ezequiel, aunque separados por siglos, compartieron la misma noción de que el verdadero líder es aquel que se entrega por completo al bienestar de su pueblo, incluso a costa de sus propias aspiraciones. Incluso la figura mesiánica que comenzó a tomar forma en la esperanza de Israel refleja ecos del liderazgo de Josué. El Mesías, según las profecías, no sería un rey que gobernara por la fuerza o por el temor, sino un siervo que se sacrificaría por su pueblo, guiándolos hacia la justicia y la paz. Esta visión, aunque evolucionada, encuentra raíces en el ejemplo de Josué, el líder que nunca buscó engrandecerse a sí mismo, sino cumplir con el plan divino. A medida que las generaciones posteriores reflexionaban sobre la vida de Josué, una verdad fundamental emergía. Su ausencia de descendencia no era una anomalía, sino una señal de que su propósito era más grande que una familia terrenal. Su legado no estaba destinado a ser preservado en los anales genealógicos, sino en la memoria espiritual de Israel. Cada vez que el pueblo enfrentaba una crisis de fe o liderazgo, las palabras de Josué resonaban como un llamado a regresar al pacto. Y, sin embargo, su historia también nos deja con preguntas sin respuesta. ¿Qué habría sido diferente si Josué hubiera tenido una familia que continuara su nombre? ¿Habría cambiado esto el curso de la historia de Israel? Estas preguntas, aunque intrigantes, son irrelevantes en el marco de su misión divina. Josué cumplió exactamente lo que se le había asignado, ni más ni menos. La historia de Josué nos desafía a reconsiderar nuestras propias prioridades y definiciones de éxito. En un mundo obsesionado con el legado tangible, con el poder y la influencia, su vida nos recuerda que el impacto más profundo no siempre es visible. Sus batallas,
Sus palabras y su devoción fueron las semillas de un legado espiritual que continúa floreciendo. Al cerrar este capítulo de la historia de Josué, queda claro que su ausencia de descendencia biológica no fue una carencia, sino una declaración de que su verdadero propósito trascendía lo terrenal. Su vida fue un testimonio de lo que significa vivir plenamente para algo más grande que uno mismo. La figura de Josué sigue siendo una inspiración, no como un hombre perfecto, sino como un líder imperfecto que confió plenamente en un Dios perfecto. Su historia nos invita a mirar más allá de las apariencias, a buscar un legado que no dependa de lo material, sino de lo eterno. En el próximo capítulo, exploraremos cómo las lecciones de Josué influyeron en la era de los jueces y más allá, marcando un camino que aún ilumina a quienes buscan vivir con propósito y fidelidad. La era de los jueces que siguió a la muerte de Josué fue un periodo caótico y contradictorio en la historia de Israel. Con la ausencia de un liderazgo central, el pueblo osciló entre la fidelidad al pacto y la idolatría. Este patrón de desobediencia y arrepentimiento repetido podría interpretarse como una muestra del vacío dejado por Josué, cuya figura había actuado como un faro de unidad y dirección. Aunque Josué no dejó un linaje físico, su influencia persistió en formas menos evidentes. Los jueces, que surgieron como líderes temporales durante este periodo, heredaron indirectamente los principios de liderazgo que él encarnó. Cada uno de ellos, desde Débora hasta Gedeón, y desde Jefté hasta Sansón, enfrentó desafíos similares a los de Josué: liderar a un pueblo dividido, recordarles las promesas de Dios y guiarlos hacia la fidelidad. Sin embargo, la diferencia entre estos líderes y Josué era palpable. Mientras que Josué mantenía un enfoque constante en el pacto y la obediencia, los jueces operaban en un contexto de crisis constante. Sus victorias eran a menudo seguidas por periodos de decadencia, reflejo de un pueblo que luchaba por mantener su compromiso con Dios sin un liderazgo continuo y centralizado. En esta época turbulenta, la memoria de Josué actuaba como un estándar contra el cual se medía el éxito y el fracaso de los jueces. No era raro que las historias de estos líderes incluyeran referencias implícitas a la época de Josué, un tiempo idealizado de unidad y conquista. Los ancianos de las tribus, los sacerdotes y los escribas mantenían viva la narrativa de sus hazañas, recordando a las generaciones posteriores lo que significaba caminar en obediencia bajo un liderazgo inspirado por Dios. A pesar de la decadencia espiritual de Israel durante esta era, los principios que Josué había sembrado no se perdieron por completo. Su insistencia en el pacto como el núcleo de la identidad nacional de Israel dejó una marca profunda que incluso las generaciones más rebeldes no pudieron ignorar del todo. La alianza con Dios seguía siendo el eje central de la existencia del pueblo, aunque a menudo la olvidaran en la práctica. Esta influencia de Josué no se limitó solo a los jueces. Con el tiempo, la estructura de liderazgo en Israel evolucionó hacia una monarquía, primero bajo Saúl y luego bajo David. Los ideales de liderazgo que Josué representaba, humildad, obediencia y servicio desinteresado, se convirtieron en un modelo que los reyes aspiraban a emular, aunque rara vez lo lograban plenamente. David, en particular, mostró una conexión simbólica con Josué. Aunque sus caminos eran diferentes, ambos compartían un profundo respeto por la dirección divina en sus vidas y una dedicación inquebrantable a guiar al pueblo de Israel. Josué lideró con la espada y la fe, David lideró con el corazón y la música. Ambos, sin embargo, dejaron un legado que trascendió sus vidas, apuntando a una verdad eterna. El verdadero liderazgo comienza con la sumisión a Dios. Con el tiempo, las palabras de Josué en su discurso final en Siquem resonaron con más fuerza. Escogeos hoy a quien sirváis, no era solo una llamada a las tribus de su época, sino una advertencia profética para todas las generaciones. Israel, como nación, enfrentaría esta decisión una y otra vez, y las consecuencias de su elección serían un reflejo de su fidelidad al pacto establecido en los días de Josué. Mientras el pueblo de Israel navegaba por las aguas turbulentas de la historia, el legado de Josué permaneció como un recordatorio constante de lo que era posible cuando se seguía a Dios con todo el corazón. Incluso cuando la nación cayó en la idolatría o enfrentó el exilio, los líderes espirituales y profetas a menudo evocaron la memoria de Josué como un ejemplo de fe y devoción. La figura de Josué, aunque silente en muchos aspectos, se convirtió en un símbolo de la posibilidad de reconciliar el propósito humano con el divino. Su historia era contada no solo como un registro histórico, sino como una lección espiritual, una guía para todos aquellos que deseaban caminar en fidelidad. Con el paso de los siglos, el impacto de Josué se fusionó con la identidad espiritual de Israel, y su legado continuó en formas que quizás él mismo nunca imaginó.
Desde las tradiciones rabínicas hasta las interpretaciones cristianas del Nuevo Testamento, su vida fue reinterpretada y honrada como un precursor del tipo de liderazgo que solo podía encontrarse plenamente en el Mesías. En los capítulos que siguen, exploraremos cómo la imagen de Josué influenció las expectativas mesiánicas y cómo su legado espiritual trascendió las barreras del tiempo, convirtiéndose en una fuente de inspiración tanto para Israel como para el mundo. Josué, con su historia aparentemente cerrada en las páginas de la Biblia, se convirtió en un símbolo de liderazgo que trascendió los límites de su tiempo y cultura. En los siglos posteriores, mientras Israel experimentaba transformaciones políticas, espirituales y sociales, su figura permaneció como una referencia de obediencia, valentía y humildad ante el llamado divino. Pero, ¿cómo esta figura de un líder guerrero, sin herederos conocidos, influyó en algo tan amplio como las expectativas mesiánicas y la espiritualidad universal? El nombre mismo de Josué, que significa Yahvé es salvación, ofrece una pista sobre su conexión con el futuro de Israel y la revelación divina. En hebreo, Yehoshua comparte su raíz con el nombre que, siglos más tarde, sería dado a Jesús, Yeshua en arameo. Esta conexión nominal no es casual. Desde una perspectiva teológica, Josué prefigura al Mesías en varios aspectos. Ambos lideran a su pueblo hacia la salvación. Josué, guiando a Israel a la tierra prometida, y el Mesías, llevando a la humanidad hacia una promesa eterna de redención espiritual. Esta relación simbólica fue reconocida incluso en las tradiciones judías posteriores al exilio. Los rabinos, al reflexionar sobre las figuras centrales de la historia de Israel, identificaron en Josué una anticipación de un líder perfecto, uno que restauraría la fidelidad del pueblo a Dios y cumpliría las promesas divinas. Aunque los profetas y los sacerdotes de generaciones posteriores tenían roles definidos en la estructura espiritual de Israel, el ideal de un líder que combinara la obediencia de Josué con la proximidad divina de Moisés seguía vivo en la mente colectiva de la nación. La ausencia de descendencia biológica en Josué contribuyó a reforzar esta conexión mesiánica. En las narrativas bíblicas, los líderes que no tienen herederos directos suelen verse como figuras cuyo impacto trasciende las limitaciones de la línea familiar. Al no estar atado a la perpetuación de un linaje personal, Josué se percibe como un hombre completamente dedicado a una misión mayor, cuyo legado espiritual no estaba limitado a su tiempo, sino abierto a todas las generaciones. Con el advenimiento del cristianismo, esta conexión alcanzó nuevas dimensiones. Los primeros cristianos veían en Josué un prototipo de Cristo, una sombra del Salvador que vendría a cumplir lo que él había iniciado de manera temporal. Al igual que Josué guió al pueblo a través del Jordán hacia Canaán, Jesús guiaría a su pueblo hacia la salvación definitiva, cruzando las aguas simbólicas de la muerte y el pecado. Pero la influencia de Josué no se limitó a su relación con el Mesías. Su vida ofreció un modelo para los líderes espirituales y políticos de todas las épocas. En sus acciones se podía discernir un equilibrio entre la fuerza y la humildad, entre la estrategia militar y la dependencia absoluta de Dios. Este modelo fue adoptado, reinterpretado y transmitido a través de diversas culturas y tradiciones. Además, Josué se convirtió en una figura de inspiración para los que luchan con la carga del liderazgo y el sacrificio personal. Su vida muestra que la grandeza no siempre se mide por lo que se acumula o se deja detrás, sino por la fidelidad al llamado que se ha recibido. Al dedicar toda su vida al servicio de Dios y de su pueblo, Josué se posicionó como un recordatorio viviente de que el éxito espiritual trasciende las expectativas humanas. La ausencia de descendencia biológica en Josué también tiene un eco en los líderes espirituales y celibatos religiosos de siglos posteriores, como los monjes y sacerdotes cristianos, que vieron en su dedicación total un reflejo de su propia vocación. Para ellos, la vida de Josué no era solo una narración histórica, sino una invitación a vivir una vida completamente orientada hacia lo eterno, más allá de los vínculos y las ambiciones terrenales. En las interpretaciones contemporáneas, Josué sigue siendo una figura relevante. Su historia invita a reflexionar sobre las formas en que definimos el éxito y el legado en nuestras vidas. En un mundo obsesionado con la acumulación de bienes materiales y la construcción de un nombre duradero, la vida de Josué nos recuerda que el verdadero impacto de una persona puede ser invisible, intangible y, sin embargo, profundamente duradero. Mientras la humanidad continúa buscando líderes que puedan inspirar confianza, guiar con justicia y actuar con integridad, la historia de Josué sigue ofreciendo lecciones intemporales. Él nos enseña que el liderazgo no consiste en dominar, sino en servir, no en buscar el reconocimiento, sino en cumplir con una misión mayor que uno mismo. La figura de Josué, entonces, no solo pertenece al pasado. Vive en cada acto de valentía frente al miedo,
en cada decisión tomada con fe y en cada líder que elige priorizar el bienestar de su pueblo sobre sus propias ambiciones. Su vida es un recordatorio de que, aunque nuestras historias personales puedan parecer pequeñas frente a la inmensidad del tiempo, cada acción tomada con fidelidad puede convertirse en parte de un plan eterno. En el próximo y último capítulo, profundizaremos en cómo la narrativa de Josué se integra con las promesas eternas de Dios y qué lugar ocupa su figura en la visión general de la historia redentora, cerrando con una reflexión sobre el significado de su vida en el contexto espiritual universal. A medida que nos acercamos al final de esta exploración sobre Josué, su vida emerge como una metáfora viviente de los desafíos y recompensas de vivir plenamente en el propósito de Dios. Su historia, aunque aparentemente sencilla, contiene capas de significado que han resonado a través de generaciones, invitándonos a contemplar el impacto de una existencia dedicada a algo más grande que uno mismo. Josué representa el tránsito entre la promesa y su cumplimiento. Si Moisés encarnaba la revelación divina en el Sinaí, Josué encarnaba la acción en la tierra prometida. Su papel como líder no fue solo guiar al pueblo físicamente, sino también mostrarles que las promesas de Dios se cumplen mediante la fe activa, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Sin embargo, en este cumplimiento también se encuentra la tensión inherente a su legado. Josué murió sabiendo que Israel aún estaba lejos de ser el pueblo plenamente fiel que Dios había deseado. Su discurso final, una advertencia solemne en Siquelm, deja entrever su preocupación por el futuro. A pesar de haber dedicado su vida a guiar al pueblo, comprendió que cada generación tendría que renovar su compromiso con Dios. Esto, quizás, fue el mayor desafío de su liderazgo, entender que no podía controlar lo que vendría después de él. En este sentido, Josué nos enseña una verdad profunda sobre la vida y el propósito. Incluso los líderes más dedicados y fieles deben aceptar que su papel en el gran plan de Dios tiene límites. Su tarea es sembrar, guiar y construir, pero el fruto final depende de la acción divina y de la respuesta humana. Josué no vivió para ver una nación completamente transformada, pero su fidelidad aseguró que las semillas de la transformación estuvieran plantadas. Su ausencia de descendencia biológica también cobra un significado más claro cuando se contempla desde esta perspectiva. Josué no fue llamado a perpetuar su linaje personal, sino a asegurar que el linaje espiritual de Israel permaneciera intacto. Esta idea refuerza el mensaje central de su vida. La verdadera herencia no se encuentra en lo que poseemos o transmitimos materialmente, sino lo que dejamos grabado en el corazón y la mente de quienes nos rodean. Los siglos posteriores confirmarían la relevancia de su legado. Cuando Israel enfrentó desafíos en la tierra prometida, cuando los profetas clamaron por la justicia divina, y cuando el Mesías finalmente llegó, la memoria de Josué permaneció como un testimonio de que la fidelidad a Dios nunca es en vano. En cada generación, su ejemplo ofreció una hoja de ruta para enfrentar las incertidumbres de la vida con valentía y fe. Josué también es un recordatorio de que cada uno de nosotros, en nuestra individualidad, tiene un papel único en el plan divino. No todos estamos llamados a liderar multitudes o a conquistar territorios, pero sí estamos llamados a vivir con propósito y a cumplir con el llamado específico que hemos recibido. La grandeza de Josué no radicaba en sus logros externos, sino en su disposición a obedecer a Dios, incluso cuando el costo era alto. En última instancia, la figura de Josué se integra plenamente en la narrativa redentora que atraviesa las Escrituras. Es un precursor del tipo de liderazgo y entrega total que culminaría en el Mesías. En Jesús, la humanidad encuentra al líder perfecto, aquel que no solo guía a su pueblo hacia la tierra prometida, sino que también abre el camino hacia una redención eterna. Josué, con su vida y su ejemplo, apuntaba hacia esta realidad mayor, hacia un reino que trasciende las fronteras de lo terrenal. Así, mientras cerramos esta reflexión sobre la vida de Josué, queda una invitación abierta. Su historia nos desafía a considerar cómo nuestras propias vidas, por pequeñas o grandes que parezcan, pueden ser parte de un propósito eterno. Nos recuerda que, al igual que Josué, estamos llamados a vivir con valentía, a liderar con humildad y a dejar un legado que no dependa de nosotros, sino del poder transformador de Dios. Josué vivió para cumplir con su llamado, y aunque no dejó hijos, dejó algo mucho más duradero: una nación, una lección y una inspiración para quienes buscan caminar en fidelidad. Su vida, como un río que fluye hacia un océano más grande, se convirtió en parte del plan eterno de Dios, un recordatorio de que cada acto de fe puede resonar para siempre. Con la partida de Josué, su presencia se diluye en el relato bíblico, pero no su impacto. Lo que permanece es un eco que resuena en cada rincón de la historia espiritual de Israel. Las tribus que lideró llevaron su legado,
aunque imperfectamente, y la promesa de Dios de una tierra y un pacto no se extinguió, sino que continuó moldeando la identidad del pueblo elegido. Josué, aunque ausente físicamente, vivió a través de los valores que inculcó en Israel: la fe, la obediencia y la responsabilidad de cada individuo y comunidad para honrar a Dios. Sus palabras en Siquelm, "Yo y mi casa serviremos a Jehová", continuaron como un desafío espiritual que atravesó generaciones, recordando al pueblo que la relación con Dios no es automática ni hereditaria, sino que requiere una decisión consciente y personal en cada momento de la vida. La ausencia de descendencia de Josué, lejos de ser un vacío, se convierte en un símbolo poderoso. Representa una entrega total, una vida vivida no para acumular, sino para dar, no para perpetuarse, sino para asegurarse de que otros puedan prosperar. Esta entrega total al servicio divino y comunitario anticipa un principio fundamental del liderazgo espiritual: la grandeza no se mide por lo que se posee, sino por lo que se deja en los demás. Cuando los profetas surgieron en los periodos de crisis de Israel, sus llamados a la renovación del pacto evocaron constantemente el espíritu de Josué. Las palabras de líderes como Samuel, Isaías o Jeremías, aunque pronunciadas en contextos muy diferentes, resonaban con la misma urgencia: escogeos hoy a quien sirváis. Este llamado a la decisión, tan central en la vida de Josué, se convirtió en una piedra angular de la fe de Israel y más tarde, del cristianismo. Incluso en la narrativa cristiana, Josué ocupa un lugar especial. Su rol como conductor de Israel hacia la tierra prometida se ve reflejado en la obra redentora de Cristo, quien lleva a su pueblo hacia una promesa eterna. Ambos líderes comparten un nombre, pero más allá de eso, comparten un propósito: ser instrumentos de salvación. Donde Josué guió a través del Jordán, Jesús guió a través de la cruz, asegurando no una tierra, sino una nueva creación. La conexión entre Josué y el liderazgo mesiánico no es meramente simbólica, es una representación de la continuidad del plan divino. Desde la entrega total de Josué hasta el sacrificio absoluto de Cristo, hay un hilo conductor que muestra cómo Dios trabaja a través de líderes dispuestos a abandonar sus propias ambiciones para cumplir con un propósito mayor. Pero, más allá de las grandes narrativas teológicas, Josué también nos deja lecciones prácticas y humanas. Su vida nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y prioridades. Nos desafía a preguntarnos: ¿qué estamos construyendo con nuestras vidas? ¿Estamos enfocados en logros personales o estamos dejando un impacto que beneficie a otros y honre algo más grande que nosotros mismos? La vida de Josué nos enseña que no importa cuán grande sea la tarea que enfrentemos, la fidelidad y la confianza en Dios siempre pueden llevarnos a cumplirla. Josué no fue perfecto ni excepcional en sí mismo. Su grandeza radicó en su disposición a seguir la dirección de Dios, incluso cuando parecía imposible. Esto nos recuerda que cada uno de nosotros, con nuestras propias limitaciones, puede ser utilizado para propósitos eternos si estamos dispuestos a confiar y obedecer. A medida que cerramos este viaje por la vida y el legado de Josué, queda claro que su historia no es solo la de un líder militar o un administrador de tierras. Es la historia de un hombre que vivió para cumplir un llamado y cuyo impacto trasciende su tiempo, su cultura y su contexto. Su vida es un recordatorio de que el verdadero liderazgo espiritual no busca la gloria personal, sino la transformación de quienes lo rodean. Hoy, el nombre de Josué sigue siendo pronunciado en oraciones, sermones y estudios bíblicos. No porque fuese un hombre sin defectos, sino porque su historia refleja la fe en acción, la obediencia en medio de desafíos y la entrega total a un propósito divino. Y así, mientras recordamos su figura, la pregunta que él planteó sigue resonando, atravesando los siglos y llegando hasta nosotros: ¿a quién serviremos? La respuesta, como en los días de Josué, no es simplemente una declaración, sino una decisión que define el curso de nuestras vidas y la herencia que dejaremos detrás. Con cada generación que pasaba, la memoria de Josué se mantenía viva, no solo en los relatos de las Escrituras, sino también en la identidad colectiva de Israel. Los ancianos recordaban su valentía, su obediencia inquebrantable y su capacidad para inspirar al pueblo, mientras los profetas y maestros utilizaban su ejemplo como un estándar de lo que significa caminar en fidelidad con Dios. Pero la grandeza de Josué no residía en hazañas imposibles de alcanzar. Era un hombre común llamado a un propósito extraordinario. Esta conexión entre lo humano y lo divino hace que su historia resuene con personas de todas las épocas. Josué no era un hombre sin miedo o duda, más bien, era alguien que enfrentó esas emociones con fe. Su vida se convierte así en un testimonio de cómo la gracia divina puede elevar a cualquiera dispuesto a obedecer. El eco de las palabras de Josué en Siquelm sigue vigente,
especialmente en un mundo que enfrenta incertidumbres y dilemas morales similares. Escogeos hoy a quién servir no es solo un desafío para las tribus de Israel, sino una pregunta eterna dirigida a cada individuo, a cada comunidad. Es un llamado a la acción, un recordatorio de que las decisiones espirituales no son heredadas ni automáticas, son elecciones diarias que moldean no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. En un tiempo donde la idolatría y las distracciones modernas compiten por nuestra atención, el ejemplo de Josué nos invita a priorizar lo eterno sobre lo pasajero. Su vida fue un testimonio de una verdad sencilla pero profunda: el servicio a Dios y a los demás es el mayor propósito que podemos alcanzar. A medida que las generaciones continuaron escribiendo la historia de Israel, la figura de Josué se integró en una narrativa mayor, en la que cada líder, profeta y maestro cumplía un papel en el plan divino de redención. Incluso en los momentos más oscuros, cuando Israel cayó en el exilio y parecía haber perdido su identidad, la historia de Josué recordaba al pueblo que las promesas de Dios nunca fallan, siempre y cuando su pueblo se mantenga fiel. Con el advenimiento del Mesías, los ecos de Josué encontraron una nueva dimensión. Jesús, como el Salvador prometido, reflejó el liderazgo de Josué al llevar a su pueblo a través de un Jordán simbólico, de la muerte a la vida, del pecado a la gracia. Pero donde Josué condujo a Israel hacia una tierra terrenal, Jesús ofreció una promesa eterna, mostrando que la tierra prometida no era solo un lugar físico, sino un estado de comunión con Dios. La conexión entre Josué y Jesús no es meramente nominal, aunque sus nombres compartan una raíz común que significa salvación. Ambos representaron lo que significa confiar plenamente en el plan divino, incluso cuando los caminos no son claros o fáciles. Ambos demostraron que el verdadero liderazgo no busca la gloria personal, sino el bienestar de quienes se lidera. La ausencia de descendencia de Josué cobra un significado más profundo cuando se contempla desde esta perspectiva. Al no tener hijos biológicos, su legado no estaba limitado a una familia, sino que se expandió a toda una nación y más allá. Cada vez que un creyente recuerda su historia, cuando alguien encuentra inspiración en su ejemplo, Josué sigue teniendo un impacto, mucho más allá de lo que cualquier linaje humano podría lograr. Josué vivió una vida completamente entregada, confiando en que su labor no terminaría con él, sino que se convertiría en parte de algo mucho más grande. Y tenía razón. Su historia es parte de una narrativa eterna, una que comenzó con las promesas de Dios a Abraham y culmina en la redención de toda la humanidad. Hoy, su ejemplo sigue siendo relevante. En un mundo donde el liderazgo a menudo se confunde con el control, y donde el éxito se mide por logros personales, Josué nos muestra una alternativa: liderar con humildad, vivir con propósito y confiar en que nuestra fidelidad tiene un impacto eterno, incluso si no lo vemos en nuestra vida terrenal. El legado de Josué no termina, porque no está atado a una tierra, a una familia o a un tiempo. Está inscrito en la fe de todos aquellos que deciden, como él, servir al Dios que cumple sus promesas. Así, mientras cerramos esta reflexión, Josué nos deja con la misma pregunta que planteó hace tantos siglos: ¿a quién serviremos? La respuesta está en nuestras manos, y al igual que Josué, nuestras vidas pueden ser una respuesta viviente, un acto de fe que resuene para siempre. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.